Hola, muchas gracias por registrarte a este webinar. No te pierdas la grabación. Son unos pocos minutos y comprenderás todo el potencial de Trimble Connect. 20 millones de usuarios. Y el único que cuando aumenta el número de usuarios o el número de proyectos o el espacio en la nube no aumenta de coste. Y eso lo hace súper escalable. No te lo pierdas. Trimble Connect, a modo resumido, es una plataforma escalable, fácil de usar e intuitiva. De lo que dicen nuestros clientes y sobre todo lo que necesitan es que sea escalable en todos los sentidos, a nivel de usuarios, a nivel de proyectos y a nivel de data. Con las licencias Pro y Enterprise de Trimble Connect, cualquier usuario va a poder acceder siempre que pertenezca a esa organización o proyecto sin ningún tipo de limitación. Es decir, no va a haber problemas por la cantidad de usuarios que tengan acceso al proyecto, la cantidad de almacenamiento que necesiten en la nube o la cantidad de proyectos simultáneos que necesiten trabajar al mismo tiempo. A la hora de trabajar en Trimble Connect, como toda la información va a estar almacenada en la nube, va a ser consultable desde cualquiera de sus plataformas, tanto desde la versión web, como vemos en pantalla, desde la versión desktop para escritorio para Windows o también la versión mobile. Asimismo, esa información o esos modelos BIM se pueden consultar y trabajar también desde Trimble Connect Mixed Reality o Augmented Reality. Esta información siempre va a estar centralizada y toda la información que nosotros veamos dentro de nuestras propias carpetas va a estar consultable en cualquiera de los diferentes elementos de proyecto, como podemos ver. Siempre, digamos, va a estar alcanzable para cualquier usuario en cualquier momento y en cualquier localización. Asimismo, a la hora de trabajar con Trimble Connect, también tenemos por otro lado que las aplicaciones tanto de Trimble Connect Windows como Trimble Connect Mobile permiten trabajar de forma offline. Esto que nos permite que si no tenemos una conexión a internet, estamos viajando ya sea en avión, en tren o estamos en obra y no tenemos acceso a una conectividad pues muy buena, podemos trabajar de forma offline, alimentar el proyecto para cuando consigamos esa conexión a internet se actualice todo de golpe respecto a la nube. Y muy importante es el trabajo colaborativo con los diferentes usuarios y equipos. Como hemos comentado, la plataforma es escalable tanto para proyectos, usuarios, como también en este caso información. Estos usuarios como tal nosotros los podemos gestionar ya sea por proyecto a modo de invitación desde el apartado de equipo, donde podremos invitar a cada uno de esos usuarios al proyecto, podremos gestionar, que lo veremos más adelante, los permisos para cada uno de ellos y sin ningún tipo de problema. Un punto muy importante a tener en cuenta en este trabajo colaborativo con diferentes usuarios es que puede darse el caso de que tengamos que compartir información fuera de la plataforma con usuarios que no estén invitados al proyecto o no tengan acceso a la misma. Siempre Trimble Connect nos permite el poder irnos a buscar cualquier tipo de información o cualquier tipo de documento que nosotros queramos, ya sea uno o varios, y tenemos la opción de compartirlo. El compartir esta información nos va a permitir siempre realizarlo a nivel de miembros específicos del proyecto. Podemos utilizarlo con miembros que tengan una cuenta de Trimble Connect pero no estén en el proyecto o cualquier usuario con el enlace. Al definir cualquier usuario con el enlace podemos hacer llegar su correo electrónico y con los datos asignados poder directamente compartirlo y generar un enlace donde van a poder visualizar esa información sin ningún tipo de problema. Haciendo clic en compartir, nos saldría en este caso los enlaces, podríamos copiarlo y buscarlo en cualquier tipo de navegador donde nos aparecerían los diferentes modelos y ya podríamos consultarlos de una forma rápida y eficaz, tanto para este archivo como diferentes archivos que tengamos dentro de nuestro propio proyecto de Trimble Connect. Al final, cada cuenta de usuario va a tener asignado su correo electrónico y lo podemos invitar al proyecto ya sea de forma lineal, usuario por usuario, podemos agrupar todos los usuarios de golpe o directamente podemos importarlos también, como veríamos desde aquí. Podremos realizar la importación desde Excel de una cantidad de usuarios ilimitada para tener en nuestro proyecto. Otras opciones que más adelante las pueden ver o en nuestro curso de Trimble Connect sería sobre todo para cómo generar un proyecto plantilla y ya tener su plantilla de usuarios para poder trabajar. Pero de esta forma nosotros podremos definir los roles de los usuarios, cómo está todo definido para que puedan trabajar en el proyecto y definir los grupos de trabajo, ya sea a nivel interno, externo, cliente, control de calidad, equipo de oficina técnica, equipo de obra, etcétera. Siempre permitiéndonos mejorar los flujos de trabajo en todas las fases de vida del proyecto.
Al ser una empresa promotora o propietario de un proyecto, nos interesa mucho el tener todo lo que sería el control de la data y una plataforma que nos permita el gestionar toda la información rápidamente, de forma intuitiva y fácil. En este caso, Trimble Connect nos permite el realizar, pues, como veremos a continuación, diferentes funcionalidades a nivel de gestión de trabajo y trabajar con la data para poder llevar a cabo todas estas funcionalidades. Una de las funcionalidades que nos va a facilitar la vida a la hora de trabajar en un CD es que Trimble Connect nos permite la creación de carpetas y subida de documentación de una forma fácil y sencilla para los diferentes usuarios, colaboradores que tengamos dentro del mismo proyecto. De esta manera podrán ir cargando la información que sea accesible fácilmente desde cualquier lado a los diferentes colaboradores sin demasiado problema. Para ello nosotros podemos generar, digamos, las carpetas, siempre desde la parte superior derecha, crear nueva carpeta y buscar si la vamos a generar en un nivel o en otro nivel o cómo las queremos definir dentro del árbol de proyecto que tengamos definido. Este árbol de proyecto podemos acceder desde la parte lateral, donde podemos ir seleccionando cada una de ellas, buscar la carpeta que necesitemos o lanzarnos en la que nosotros queramos. Asimismo, para crear una carpeta simplemente podemos crearla, añadimos un nombre cualquiera y podemos generarla de forma directa dentro de la ruta que tenemos definida en la parte superior. Asimismo, nosotros desde la misma carpeta podemos cargar cualquier tipo de documentación, no tenemos limitación por tipología de archivo, y subirlos directamente a la plataforma. Cada uno de los diferentes documentos que tengamos siempre va a tener su información asignada, podemos definirle metadatos que estén generados de forma directa, sus datos, revisiones, poderlo compartir como habíamos visto, descargarlo o revisar todas las diferentes funcionalidades que tengamos definidas. Asimismo, también es muy importante y otra funcionalidad muy añadida sería la gestión de los permisos en las diferentes carpetas o en los diferentes niveles que tenemos del proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos establecer que una carpeta de trabajo en progreso solamente tengamos permiso, en este caso, los usuarios de oficina interna y ya estaría. Pues podríamos definirlo desde el apartado de permisos o directamente su panel lateral derecho donde tenemos el icono de permisos o en la parte inferior. De esta manera podríamos establecer esos permisos a nivel de, pues por ejemplo, que el grupo tenga acceso completo y luego el resto de usuarios no tenga acceso. Siempre lo vamos a determinar como un rol principal para todo el mundo y luego acceso para grupos en particular. Ese grupo en particular puede ser acceso total, solo lectura o no tenga acceso. De esta manera podemos gestionar toda la información sin necesidad de que la data caiga en manos que no nos interesan y todo el mundo tenga acceso a la información que le corresponde. Como podemos ver en cualquier CD, toda la información que se va a compartir, esa información siempre tiene versiones, va evolucionando con el tiempo y se va actualizando. Al actualizarse y evolucionar con el tiempo nos interesa que nuestro CD contenga una gestión de revisiones muy potente y muy importante para poder trabajar dentro de la propia plataforma. Por ello, Trimble Connect, cuando nosotros queremos venir, siempre cuando almacenemos cualquier archivo que tenga el mismo nombre y sea una versión del anterior, siempre manteniendo la misma codificación, se va a generar en este caso una revisión del anterior, donde nosotros podemos ver el historial de revisiones, ver qué usuario la ha subido, cuándo la ha subido y qué fecha está. Estas versiones no se eliminan ni se evitan o se dejan de ser consultables, sino pueden ser consultables a lo largo del tiempo. Pueden cargarse, puedes consultar tu versión 1 aunque tengas una versión 20, no hay ningún problema y siempre toda la información va a estar consultable desde la nube de Trimble Connect y accesible a todos los usuarios. Asimismo, muy importante, aparte de ser un CDE y tener compatibilidad con todos los diferentes formatos OpenBIN que tengamos, ya sea IFC, BCF, podemos abrir diferentes tipos de formatos como puede ser en el visor 3D, formatos RVT, STEP, IGES, Navisworks, etc. También tenemos compatibilidad con diferentes formatos a nivel de formatos 2D, como puede ser dentro de los documentos de WG, PDF, podemos cargarlo en un CAD Viewer, que sería un editor de dibujos CAD para DWGs y DXFs en la nube.
Por otro lado, tendríamos también el 3D Viewer, podríamos visualizar el modelo de WG porque puede ser que sea un 3D, o poder enlazar y realizar un modelo híbrido de nuestro plano con el modelo de entorno real, y asimismo el 2D Viewer para poder visualizar también los documentos en un visor plano y poder trabajar con él. De esta manera nosotros podemos llevar a cabo dichas revisiones, comentarios, anotaciones dentro del propio documento sin ningún tipo de problema. Como hemos podido ver, tenemos visores 3D, visores 2D, visores CAD. Para múltiples formatos también podemos trabajar con lo que serían los formatos Office, es decir, cualquier formato que sea Word, Excel o PowerPoint, podemos seleccionarlo, abrirlo en Office para la web y de esta forma poder trabajar rápidamente en el documento, que nosotros lo podamos editar, trabajar dentro del mismo, definir cualquier comentario y me va a generar una serie de revisiones que yo luego cuando esté trabajando pues directamente pueda gestionar esa información. Una vez modificado el documento, si nosotros volvemos al mismo, podemos ver que ya tenemos una segunda versión donde se ha actualizado de los cambios que nosotros hemos realizado directamente en la nube, tanto para Word, Excel o archivos PowerPoint. Para llevar una gestión exhaustiva o un control de lo que sucede en nuestro proyecto y cómo va evolucionando, Trimble Connect nos facilita las incidencias. Estas incidencias siempre las podremos revisar desde el panel principal de Trimble Connect y están conectadas tanto en Trimble Connect Windows, Trimble Connect Web como Trimble Connect Mobile. Estas incidencias o tareas nosotros las podemos revisar dentro del proyecto y verificar en qué estado se encuentran, si están nuevas, abiertas, si están en proceso, a qué usuario están asignadas, cuál sería la prioridad, la afección, y en cada una de ellas pues simplemente podemos seleccionar y ver el estado en cómo se encuentran. Estas tareas como tal podemos usarlas tanto en modo online. Trimble Connect Web nos va a permitir utilizarlas en online, pero si nosotros estamos trabajando en Trimble Connect Mobile, podemos utilizarlo de forma offline si estamos en obra y una vez tengamos conexión a internet que lance toda la actualización de las tareas a la nube y se actualicen en oficina técnica o en el equipo revisor del proyecto que esté realizándolo en ese momento. Asimismo, estas tareas, pues nosotros podemos filtrar, sacar las que tenemos asignadas a nosotros, el estado, cómo están, o directamente cada una de las mismas podemos revisar cómo sería el estado, qué está pasando en cada una de ellas y cómo se encuentran pues las diferentes tareas. Por ejemplo, esta tarea sería una colisión entre el equipo de instalaciones y el equipo de estructura, donde tenemos aislados los dos objetos que están colisionando, donde podríamos ver, y sería un comentario al equipo de control de calidad, donde nosotros podríamos editar incluso la tarea de añadir a los diferentes usuarios, por ejemplo, también al equipo interno, para que tengan notificaciones de que esta tarea se tiene que revisar y lo antes posible para solventar este problema de coordinación entre el modelo federado y entre disciplinas. También toda esta información que nosotros tenemos en el proyecto nos va a servir de forma muy útil para gestionar y visualizar cómo va creciendo, cómo va avanzando. Esto a nosotros nos da ese poder desde la pestaña de actividad. En actividad siempre se va a quedar almacenada toda traza, todo evento, todo lo que se realice en el proyecto a medida que vaya evolucionando. Por ejemplo, el usuario que lo ha realizado, cuándo lo ha realizado, cómo lo ha realizado, tipo de tarea, si ha generado en este caso a nivel de archivo, cómo lo ha definido, si son archivos que se han subido, por ejemplo, archivos cargados. Podemos ver qué usuario ha cargado qué archivo, cuándo lo ha cargado, cómo lo ha generado. De la misma forma podemos filtrar por tipo de usuario, por grupos, por fecha de modificación y establecer diferentes filtros para llevar un control exhaustivo de lo que ha sucedido. También si se han eliminado o no determinados elementos dentro del proyecto y que se puedan restablecer. Esto nos da mucha ventaja porque no podemos restablecer carpetas que se hayan eliminado como administradores o documentos para poder recuperarlos sin ningún tipo de inconveniente. Asimismo, podemos extraer la información a Excel y poderla revisar externamente sin ningún problema. De la misma forma, si queremos que se notifiquen a todos los usuarios de proyecto a la hora de trabajar de que se le ha asignado una tarea, se ha subido un archivo, etc., tenemos las notificaciones donde podemos definirlas. De la misma forma que filtramos actividad y tipo de objeto, podemos filtrarlas también para que se hagan notificaciones instantáneas o de resumen
a los diferentes usuarios o grupos de usuarios que tengan definidas estas opciones. Aparte de las diferentes funcionalidades que tiene Trimble Connect y le facilita a los diferentes usuarios, Construsoft ha desarrollado una serie de extensiones para los clientes de Project y licencias Enterprise para que puedan mejorar sus flujos de trabajo. En este caso vamos a ver 3 de las diferentes aplicaciones, las cuales van a ser flujos de documentación que nos va a permitir llevar un control exhaustivo y flujos de aprobación y revisión de documentación, carpetas, modelos, de lo que necesitemos, comparador de PDFs y por otro lado un gestor de proyectos donde podremos ver fácilmente cómo evolucionan los diferentes proyectos a nivel general en Trimble Connect. Para realizar un flujo completo comenzaremos primero con la herramienta de PDF Version Comparison, el comparador de PDFs que lo tendremos siempre en el panel izquierdo en Trimble Connect Web como extensión. Dentro del mismo nosotros lo que podemos establecer es una serie de configuración a nivel del color, cómo se va a mostrar a la hora de definir la superposición de dos PDFs, y Trimble Connect y esta extensión lo que hace es buscar directamente documentos que tengan dentro del propio proyecto 2 versiones o más y haya cambios directamente en las propias versiones. Al seleccionar directamente en la opción de comparar PDFs nos saldrán los documentos que tienen versiones o más si detecta cambios entre ellos y podremos realizar los cambios o la comparativa entre sus diferentes versiones. Por ejemplo, comparar visualmente versión 2 contra versión 1 y el orden afectará a la comparativa. Comparamos visualmente. Podremos ver una superposición entre ambos, ¿vale? Tenemos la versión 2 y la versión 1 y seleccionaremos a la opción de comparar. Actualmente, como podemos visualizar, nos mostrará los cambios que hay entre una versión y otra, cómo lo podemos definir. Podemos exportar una imagen, un PDF, guardar el PDF en Trimble Connect o directamente podemos crear incluso una tarea de cómo se encuentra la vista y el estado. Definida toda la información en la tarea, nosotros podríamos crearla y automáticamente se almacenará dentro de nuestro proyecto de Trimble Connect para que pueda ser consultada por el equipo responsable. De la misma forma, como comentaba, podemos guardar el PDF de la comparativa para un futuro caso. Esta herramienta, como podemos ver, nos va a permitir lo que es la comparativa de cualquier versión de PDFs que tengamos del documento y siempre que estén almacenados en el propio Trimble Connect. Como ya tenemos el documento generado, nos podríamos ir directamente a la parte del flujo de revisión del propio PDF. Nosotros podríamos lanzar flujo documental, donde podemos verificar, hacer flujos de revisión, flujos de aprobación, lo que nosotros queramos a través de la documentación. Es decir, podemos establecer un proceso interno para la documentación, ya sea carpetas o archivos individuales, y yo, por ejemplo, lo que me iría sería buscar en WIP, en Drawings, iría a buscar el archivo del que yo he hecho la comparativa y tengo el problema, que sería este de aquí. Claramente el procedimiento puede ser, primero realizo el flujo y luego realizo la comparativa para ver en este caso los errores, aunque lo hemos visualizado de diferente manera. Nosotros, para poder empezar este flujo, tenemos que definir qué flujo queremos. Como habíamos comentado, tenemos diferentes flujos predefinidos y los podemos generar desde la propia herramienta. Podemos establecer estos flujos en base a los diferentes colaboradores, revisores, añadir supervisores, grupos, tiempos de revisión, etc., para poder establecerlos dentro de nuestro proyecto y donde queremos almacenarlos para que sean útiles para el resto de proyectos de los que vamos a trabajar. Por otro lado, cuando nosotros queramos establecer este flujo de trabajo, podemos arrancar este flujo directamente en el documento que queramos, por ejemplo, el que hemos visualizado anteriormente, y aplicaríamos un flujo de revisión como tal y lo iniciaríamos. Un comentario y comenzaría el flujo en este caso. Podremos visualizar los diferentes flujos que tenemos asignados, están en proceso, están fallidos o que van fuera de tiempo, y entonces entraríamos en la revisión por cada uno de los diferentes colaboradores. Recibiremos un correo con la siguiente información, en este caso el flujo, a qué documento va adjunto o carpeta, la información que viene definida, el enlace donde se encuentra, quién lo ha asignado y para quién va, el inicio y el tiempo de revisión, donde podemos ver todo lo que tendríamos que realizar. En este caso, yo como no he revisado el documento, haré un proceso de omisión, ya haré omitir y llegará un correo al siguiente colaborador. El colaborador recibirá el correo, muy semejante al anterior, con la información en este caso de quién va a quién va, el estado anterior, el tiempo de revisión y el comentario definido. Si nosotros accediésemos como el otro usuario, a la hora de revisarlo podríamos acceder dentro del proyecto, entraríamos al flujo documental y podríamos visualizar cuáles están en proceso,
¿de acuerdo? Cuáles están asignados o cómo están las diferentes tareas. Por ejemplo, en este caso, asignado a mí. Tendríamos que ir verificando cada uno de los diferentes proyectos que actualizase toda la información establecida dentro del proyecto. Una vez actualizado, podemos ver el documento como lo tenemos asignado a mí, ¿de acuerdo? El cual me tocaría la parte de la revisión y yo podría añadir en este caso, como ya tengo definida la propia tarea, que sería el error de detallado, adjuntaría la misma y establecería el comentario. Donde definido el comentario, haríamos una verificación fallida con la tarea adjunta y esto se enviaría el comentario a todos los usuarios y ya podríamos establecer en este caso toda la revisión, todos los estados y podríamos ver pues claramente que tiene una revisión fallida ese documento y que habría que realizar un preprocesado. Finalmente, al acceder como usuario principal, podríamos ver que tenemos el documento con el flujo, en este caso denegado, que está, como podemos ver, fallido, y la siguiente opción sería pues actualizar el documento. Nos vendríamos dentro del WIP, Drawings, en este caso generaríamos uno nuevo, que sería el que volveríamos a arrastrar dentro del propio documento, y a la hora de visualizarlo verificar que se ve correctamente y se han corregido exactamente los errores que teníamos a nivel de la cubierta, como podemos ver en pantalla. Finalmente, una vez definido este procedimiento, nosotros volveríamos de nuevo al flujo documental, seleccionaríamos este flujo de revisión y estableceríamos el comentario y le daríamos a iniciar. Iniciado el procedimiento, de la misma forma se vuelve a seguir en base a los diferentes interventores. El primer usuario haría una omisión, veríamos en este caso, podríamos revisar el documento, añadir la información, lo que fuese necesario, el historial o lo que nosotros necesitemos. Siempre para visualizar el documento lo podemos hacer desde aquí, desde la parte superior, que nos abrirá pues la visión del documento, cómo está generado, cómo está establecido. Y una vez verificado que todo está correcto, como hemos hecho anteriormente, ya iríamos a añadir el comentario, revisado, verificado, y llegaría de tal forma al creador del flujo, quien sería el que tendría que finalizarlo. Una vez ya estaríamos, podríamos ver el proceso, está OK, y finalizaríamos. Estableceríamos dónde queríamos llevarnos, en este caso el documento. Yo, por ejemplo, lo voy a llevar dentro de compartido y dentro de la entrega. Establecerá aceptar. Y de esta manera el documento se finaliza. Puedo ver el historial de cómo se ha emitido, todo el flujo y toda la información desde el flujo omitido y en este caso con error hasta el procedimiento que ha finalizado exitosamente. Podría descargarlo desde aquí o visualizarlo directamente desde la propia carpeta de compartido, entrega, y aquí tendré un PDF asignado donde estará toda la información definida del propio flujo generado. De esta forma mantenemos toda la trazabilidad posible a nivel de proyecto. Finalmente, otra extensión que nos va a dar un gran valor añadido en nuestros proyectos en Trimble Connect y que como propietario nos va a dar un control exhaustivo de cómo avanza nuestro proyecto, el estado general del mismo y para llevar a cabo las reacciones pertinentes para que se cumplan los términos, es el Project Manager o el gestor de proyectos. Este Project Manager o gestor de proyectos nos va a permitir tener una idea muy factible de todo lo que tenemos a nivel de documentación dentro del proyecto, ya sea por ejemplo las tablas de permisos que tenemos definidas dentro del proyecto, donde podemos revisar qué grupos tienen o no, si está oculta la carpeta. Si queremos definir más permisos podemos ir a las nuevas, a cada una de ellas y revisarlos. De la misma manera es posible verificar todas las carpetas que hay dentro del proyecto, cada una de ellas, visualizar su propia ruta o establecer las que estén filtradas o no. De esta manera podemos obtener un control fácil de todos los permisos del proyecto en un simple vistazo. En la parte superior tenemos la cantidad de archivos, carpetas, tamaños que tenemos, comparticiones de datos que se han hecho, modelos, documentación, cualquier tipo de archivo que se haya compartido a terceros sin acceso a Trimble Connect, que tenga cuenta de Trimble Connect pero no esté en el proyecto o que estén dentro del mismo. Podemos revisar esas invitaciones, esos envíos de documentación o compartición y editarlo, eliminarlo para llevar un control más detallado. Asimismo, la parte inferior, los últimos documentos, su fecha cuando se han creado, cómo se han generado y gráficos establecidos a nivel de carpetas, archivos y una distribución de documentación. Pero más importante que tenemos sería la segunda pestaña de To-Dos.
Esta segunda pestaña de To-Dos nos va a permitir el revisar las tareas de forma completa en el total del proyecto. Podemos cargar todas las tareas del mismo, ver un listado de cómo están, qué porcentaje, cuál es el estado, si están en progreso, iniciadas, la prioridad, la cantidad de usuarios asignados y revisarlos, si tienen tags, cuándo se crearon, cómo se crearon, por quién se han creado, etcétera. Una mejora muy importante y sustancial a nivel de la gestión de las tareas es que se pueden establecer recordatorios. Estos recordatorios tienen, digamos, un aviso de 3 días previos a la finalización de esa tarea. Es decir, si una tarea finaliza el 15 de noviembre, por poner una fecha, se avisará a los usuarios partícipes de esa tarea al 12 de noviembre que esa tarea está próxima a finalización para que se revise y se solvente lo antes posible. De la misma forma, en la parte inferior tenemos los diferentes gráficos donde podemos ver el estado de las tareas, prioridad, tipo, donde tenemos los asignados y tenemos en este caso el porcentaje de finalización y el porcentaje total de tareas. Si yo, por ejemplo, selecciono cualquiera de ellos, automáticamente me va a ir dando esos valores asignados de cada una de las diferentes tareas y revisándolas en su totalidad. De esta forma yo puedo visualizar fácilmente qué tengo en el proyecto, cómo lo tengo o cómo está gestionado. De la misma manera, si yo limpio todos los filtros y luego selecciono cualquiera de ellas, podemos ver en la parte superior que tenemos un filtro de las tareas que están cerradas. Podría limpiar esos filtros y hacer lo mismo con las que están en progreso y así llevar un control mucho más detallado de todo lo que tenemos en el mismo. Finalmente, podríamos establecer el mismo procedimiento, pero para los flujos de documentación, de revisión que hemos visto anteriormente, pues ver qué estados se encuentran, si están en este caso eliminados, si están finalizados, si están en proceso, en qué proyecto se encuentra, cómo se encuentra, y una forma muy general de revisarlo del proyecto. Asimismo, esta información la podemos tener tanto para un proyecto seleccionado, para varios al mismo tiempo o para los que necesitemos, no siendo necesario tener esta extensión en el proyecto en el que estamos trabajando, sino podemos tener un proyecto de control donde vayamos cargando y revisando los diferentes proyectos a medida que nosotros necesitemos. Con Trimble Connect Augmented Reality, o AR, en su defecto como las siglas, podremos cargar el modelo y llevarlo a una escala 1:1 desde nuestro dispositivo móvil o tablet, ya sea Android o iOS. En este caso, a través de cómo podemos visualizar, colocaremos el modelo en base a un QR, donde realizaremos un escalado alineado 1:1 del modelo respecto a nuestro entorno real para poder visualizarlo cómo interopera con las diferentes disciplinas o con el entorno en el que estamos trabajando, dándonos una idea muy veraz para ver cómo está avanzando el propio proyecto. Podemos definir las secciones transversales o la distancia de visualización como consulta de atributo de todos los objetos BIM que haya dentro del modelo o a nivel de conjunto como esté definido para poder trabajar. Tendremos también la opción de definir tareas para comunicarlas con oficina técnica, medir, realizar en este caso cálculos de áreas, perímetros o añadir PDFs. De la misma manera, siempre será posible consultar las capas del modelo, ocultar los objetos que no queramos para trabajar de la forma más optimizada posible. Para complementar los flujos de trabajo de Trimble Connect AR, disponemos de Trimble Connect Mixed Reality, en este caso con realidad mixta, con las gafas Trimble XR10. Estas gafas están basadas en la tecnología de HoloLens 2, la cual nos permite trabajar con el casco integrado y unas gafas rotatorias para poder llevar todo el proyecto a la obra y viceversa. Son fáciles de colocar, adaptables para todos los usuarios y claramente estandarizadas a nivel de seguridad para poder estar en obra trabajando. Podremos cargar los diferentes modelos de Trimble Connect, trabajar con ellos de forma, digamos, pequeña, poderlos mover encima de la mesa, consultarlos, visualizarlos, ya sea el modelo de una única disciplina o varias disciplinas al mismo tiempo, no hay ningún problema, y se pueden colocar tal como vemos en pantalla, estableciendo un punto con un AirTab, nos colocará el modelo y simplemente podemos pinzarlo con los dedos y llevarlo a la localización donde nosotros necesitamos. Podemos ahí visualizarlo, consultarlo, extenderlo o directamente lo que más nos interesará será el llevar el propio modelo a una realidad 1:1 y coordinado con el propio entorno.
Para ello lo podemos hacer a través de códigos QR, igual que lo tenemos enlazado a nivel de la R, y una vez enlazado y vinculado totalmente a nuestro entorno podemos cambiar la visibilidad, podemos seleccionar las capas que queremos visualizar o no, y más importante también pues seleccionar los diferentes atributos de los objetos. Todo será consultable de la misma forma, todo objeto BIM va a tener sus propios atributos y se van a poder visualizar en el propio modelo. Una vez visualizada estos atributos, pues podemos definir más opciones para mejorar este flujo de trabajo. Por ejemplo, realizar mediciones. Siempre es necesario, ya sea medir de real a real, medir de modelo a modelo o medir de modelo a real o viceversa. De esta forma lo podemos llevar a cabo y realizar las anotaciones necesarias para luego posteriormente trasladar esas tareas a oficina técnica. Se pueden generar todas las diferentes incidencias que nosotros queramos a través de las HoloLens, simplemente apuntar donde queremos, hacer una AirTab y se generará la tarea donde revisaremos los datos, visualizaremos que todo está correcto y guardaremos la tarea para que se haga llegar a los diferentes colaboradores de nuestro proyecto de Trimble Connect. Para finalizar, muchas gracias por su asistencia. Estamos encantados de tenerles aquí con nosotros. Igualmente, si desean más información, no dudes en consultarnos al siguiente correo hola@construsoft.com.